Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro programa Salud es Armonía. En esta oportunidad tenemos un gran invitado el día de hoy que lo vamos a presentar con un gran tema que tenemos para conversar. Pero antes vamos a saludarlo, ¿cierto? Al maestro Harold Hernández. Un gusto, muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola Nicolás, es un gusto y un honor estar con su dilecto público para compartir todas las inquietudes que vosotros tengan con nosotros. Así es, desde Ecuador nos acompaña el día de hoy. Pero antes de comenzar con esta ronda de preguntas y este tema interesante que tenemos para compartir, vamos a ver su presentación y volvemos enseguida. El maestro Harold Michel Hernández Medrán, él es licenciado de Comunicación Social especializado en televisión. También es director de cine y televisión, técnico superior también en ciencias ancestrales, digitopuntura japonesa. Se especializa en Shiatsu con permiso de ejercicio de terapias alternativas. Trabaja en acupuntura coreana, que también corresponde a la manopuntura. Es académico en diversas instituciones. Ha tomado cursos superiores que regula la homeopatía, instructor de terapias alternativas especializadas en homeopatía y acupuntura, cursos de láser, puntura y programación neurolingüística, aparte de formación en las artes marciales de Kenpo, Laido, Aikido y Capoeira aplicadas a la psicología empresarial. También realizó cursos de flores de Bach. Él es capacitador en terapias naturales, formador en Chatsu, en terapias florales y Chikun. Es experto en terapias complementarias y alternativas. El tema que tenemos para el día de hoy es Dios y la ciencia. Muy bien. Antes de comenzar con esta ronda de preguntas, querido invitado y maestro, siempre ha sido complejo entender más que nada a la ciencia y a Dios. Pero juntar ambas cosas para explicar el concepto del universo, la creación y cómo ambas, tanto la ciencia como la religión, se pueden relacionar en sí, es por eso que hoy vamos a conversar para poder entender esto desde un concepto un poco más espiritual que es Dios y la ciencia. Entonces la primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué es Dios? ¿Qué se debe entender por infinito dentro de este concepto? Bueno, es importante primero, antes que dar una conceptualización, porque el concepto es una imagen racional simbólica que construimos para entender. Primero, cada época tiene una imagen. En los pueblos primitivos, tipo en el pueblo judío antiguo, del Antiguo Testamento, era Dios una especie de guerrero. En la época cuando trae la imagen de Dios Jesús, Dios es amor, eso está en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, sin sonar a muy teológico ni doctrinario, pero la imagen antigua es Dios es amor. En el siglo XIX, cuando en 1857 Allan Kardec describe hace una pregunta a los grandes mediums sobre el tema de Dios, y le dicen: Dios es inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, porque para entender una posibilidad de Dios necesitamos entender el principio de causalidad, que un universo inteligentemente creado necesita una conciencia inteligente que lo haya construido. Entonces, hoy en día las percepciones más científicas occidentales de Dios apuntan a una inteligencia superior que nuestra conciencia tridimensional tal vez no está muy capacitada para entenderla. Más sin embargo, los seres humanos tenemos una estructura genética que nos sirve para acercarnos a la percepción de lo divino. Hay el famoso doctor Dean Hammer, que escribió una obra muy recomendada que se llama El gen de Dios, y él habla del gen BMAT2, que es un gen que nos da la posibilidad de tener acceso a neurotransmisores como las monoaminas que nos permiten percibir el fenómeno psíquico de integración. Fenómeno psíquico que es universal. Los hermanos budistas buscan la iluminación, el hermano cristiano busca la santidad, que son al final conceptos parecidos. Por eso el Maestro Jesús decía: vosotros sois la luz del mundo. Hay una obra muy bella que se llama Jesús y el Zen, y te va contando que cuando los monjes Zen leen a Jesús, dicen: este parece un maestro Zen, y algunos dicen: Jesús era el más Zen de los sabios hacia el budismo, con el respeto que hay, evidentemente. Por eso Goethe, el escritor de Fausto, decía: lo importante no es que se entiende por Dios, sino que se actúe divinamente, es decir, con bondad. Muy bien,
Muy interesante también este concepto también de que Dios es la causalidad de todas las cosas. Entonces podríamos decir que Dios es infinito, siempre ha estado, siempre ha existido. Sí, hay una percepción, verás, en el ser humano hay la tendencia a lo sagrado. Pero como el ser humano experimenta distintas etapas evolutivas, en el siglo XVIII, XIX empiezan a haber estas grandes revoluciones del pensamiento. Aparece Comte con su teoría del positivismo y decía que había un hombre teológico que todavía era muy primitivo para la visión de Comte, había un hombre ya metafísico que tenía un pensamiento abstracto y que debía haber un hombre racional tipo positivista. Y un poco en esa época en que florecen las máquinas de propulsión a chorro, toda la maquinaria tecnológica inicial de esta humanidad que tiene mucha tecnología, proponen como que esa era la salvación de la humanidad, todo lo científico tecnológico. Y empezó a haber una especie de moda hacia lo materialista, hacia el ateísmo. Y este tipo de moda académica, filosófica, hizo que la espiritualidad fuese desterrada. Hoy en día, la tendencia científica va mucho en lo que iban Teilhard de Chardin y Allan Kardec. La ciencia y la religión, dice Kardec, son las dos palancas del desarrollo humano. La ciencia permite entender las leyes de la materia. La religión, bien entendida en su concepto real, religar al hombre con lo sagrado, tiene el principio de entender las leyes espirituales. Y si, a veces por egos, por miedos o por fanatismos de cada lado, se ha perdido ese diálogo. Pero hoy en día existe una tendencia científica a estudiar lo espiritual. Hoy en día el 25% de universidades de Estados Unidos estudian lo espiritual. En Brasil el doctor Sergio Felipe Oliveira estudia la glándula pineal de una forma clínica. Y hay científicos que estudian un área de la neurología llamada neuroteología, es decir, el fenómeno psíquico espiritual ya es sondeado a través de estudios de laboratorios. Entonces, hay que quitarnos ese velo pseudo-racionalista de Freud, que la religión es neurosis colectiva, de Marx, que la religión es el opio de los pueblos, de Bakunin, que la iglesia es una taberna celestial donde embriagamos la mente, y entrar a esta nueva ciencia que trata de reconciliar lo espiritual con lo científico para descubrir el sagrado propósito de la vida. Entonces, si creamos una nueva ciencia y revisemos lo que se llaman paradigmas, hay una obra maravillosa de Thomas Kuhn que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Los programadores neurolingüísticos, los expertos en programación neurolingüística dicen el mapa no es el territorio. La verdad es una, pero es múltiple. Entonces, si a esa verdad racional que hemos sostenido en los últimos 200 años, que ha contaminado el planeta, que ha talado árboles en nombre del progreso y la ciencia, hacemos una verdad más ecológica, más psicoespiritual, más de amor, a lo mejor construimos un paradigma más humano y más sensato, más espiritual y más divinizado para entendernos mejor nosotros, entender a lo creado y a esa mente ingeniosa que creó todo. Sí, es muy interesante lo que nos está contando. Con respecto a esa parte de la religiosidad que tiene que entender entienden a Dios desde un concepto y una forma diferente, ¿cuáles serían esas leyes espirituales que estaba mencionando? Bueno, Para que las personas que no ven la puedan entender un poco todos más. los pueblos antiguos tuvieron la búsqueda de leyes de lo sagrado para encontrar sentido. Decía el brillante Facundo Cabral, las leyes no son para oprimir, sino para armonizar las diferencias. O las leyes son para entender aquello que es difícil de abstraer en la conciencia. Entonces, en algún momento tuvieron sus leyes el pueblo hebreo, los mandamientos que tenía Moisés. Algunos sociólogos dicen que eran leyes represivas para crear un Estado. En nuestra cultura andina habían tres principios acá en el Tahuantinsuyo: no robar, no mentir y no ser ocioso. Cuando le preguntan a Jesús cuáles son las leyes fundamentales, él dice: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hay un punto en que las leyes dejan de ser solamente terrenales y se vuelven principios, es decir, que nos acercan a un concepto de lo sagrado. En el libro de los espíritus de Allan Kardec se habla de las leyes morales, se habla justamente de leyes de construcción, de destrucción, ley de progreso, pero de todas, dice la filosofía espírita, la ley más importante es la de justicia, amor y caridad, porque es la que permite desarrollarnos en la conciencia de amor. Y hay obras maravillosas como la de Hermes Trismegisto, las leyes del Kybalión, que nos permiten entender hasta conceptos de medicina. Entonces,
todo estudio de lo sagrado que nos permita desarrollar el alma, o sea, una visión más completa del ser, ya nos está dando esos principios que han sido universales. Entonces, si descubrimos esos principios, al final todo nos acerca al desarrollo de una conciencia más amplia, de esa conciencia de amor que nos permite ser lo mejor de nosotros mismos. Por eso me encantaban los principios de Sócrates: conócete a ti mismo y solo sé que nada sé. Conocerse para amarse mejor y para desarrollar los talentos. El libro El Evangelio según el Espiritismo dice una cosa muy bonita. Dios te da el bosquejo de los potenciales o los talentos que tú tienes, pero qué bonito es cuando regresas a la patria espiritual devolverle tu vida hecho una obra maestra, porque viviste bien. Así es. Y con respecto a esto, ¿dónde podemos nosotros hallar, por ejemplo, la prueba o la existencia de Dios? Que siempre uno pregunta, ¿dónde está la prueba de que existe realmente? Hay una parte del alma a la que los filósofos existenciales le han llamado justamente el absurdo. Y todo depende de qué paradigma o modelo elijas. En la filosofía existencial tienes tipos materialistas como Jean-Paul Sartre, para el cual la vida era algo absurdo y había que reducir el absurdo a la mínima expresión. Jean-Paul Sartre no es santo de mi devoción, un tipo con muchos vicios. Se habla de hasta que era pedófilo y que tenía una rega así de depravación con su eterna novia Simone de Beauvoir. Entonces, la gente vive con lo que pregona. Carlos Marx, las dos hijas se suicidaron y él no reconocía a un hijo que tuvo con la chica de servicio doméstico. Entonces, y este es el que hablaba de defender a la clase obrera. Althusser, un poco para que veamos lo que hace el materialismo, Althusser ahorcó a su empleada doméstica. Foucault, el brillante filósofo, se lo acusa de pedofilia. Muchas veces cuando nos sentimos dueños de la vida, nos apartamos de este respeto, de respeto a lo esencial. ¿Y de qué se trata entonces una búsqueda de lo espiritual? Del crecimiento intelectual y moral paralelo. En la medida que desarrollamos solo lo intelectual, te puedes volver lo que se dice popularmente un déspota ilustrado. Pero si desarrollas lo ético, eso también te permite crecer. Entonces, como decía en algún momento Albert Einstein, la ciencia sin religión es coja, y al contrario, la, la, la religión sin una cientificidad adecuada es ciega. Entonces, es un poquito ese diálogo entre lo intelectual y lo afectivo, espiritual, para construir un ciudadano más completo, con inteligencia emocional, con inteligencia espiritual. Si logramos esa integralidad, podemos estar en un camino bastante organizado hacia la vida. Así es. Y, maestro Harold, ¿es necesario tener fe para comprender la existencia de las pruebas de que existe Dios? ¿O acaso, como afirman los ateos, que dicen que, por ejemplo, Dios es nada más que una hipótesis innecesaria, porque no hay nada que lo compruebe efectivamente? Nosotros Y, como y hay, efectos sabemos que efectivamente creemos en la divinidad, perdón, o en la energía universal, o en el gran arquitecto, o en Dios, como uno le quiera llamar, porque tenemos conciencia de que efectivamente hay algo superior y que nos llama al amor. ¿Cuál es su percepción? Sí, hace un rato cuando me preguntabas de las pruebas de existencia de Dios, yo pensaba un poco. Hay un escritor del año 1948 en Estados Unidos, de la expresidente de la Academia de Ciencias de New York, que se llamaba Chrissy Morrison. Y Chrissy Morrison escribió desde una percepción absolutamente científica las posibles pruebas de una existencia de esa inteligencia sagrada. Entonces, Chrissy Morrison escribió las 7 pruebas de la existencia de Dios. Y nos hablaba, en primer lugar, de que hay una probabilística. Si tú guardas 10 monedas en el bolsillo y de 1 centavo y que las vayas sacando en forma ordenada, estas monedas de 1, 2, 3, 4, 5, numeraditas del 1 al 10, y que las vayas sacando en orden, tendrías si sacas una, es una de 10, que saques la primera. Si sacas la primera y la segunda, son 100 posibilidades de que salga bien. Pero si sacas las 10, son como 10 millones de posibilidades
10.000 millones de posibilidades de que se dé. Es decir, primero que la vida no tiene una configuración de absurdo. Segundo, hablaba de que la naturaleza está tan bien hecha que es un laboratorio de química y de física perfecta, donde hay biocomunicación entre las especies y la naturaleza. En tercer lugar, se habla de una ciencia que se llama etología, que estudia la conducta animal. Entonces, se estudia los procesos de inteligencia, de intuición. Hoy en día hay una ciencia que se llama biónica, que se basa en la inteligencia de la naturaleza. Y de pronto tú ves ahí cosas como que el murciélago tiene un radar, que el escarabajo pelotero es un perfecto reciclador, que cuando ponen lobos en los bosques norteamericanos y equilibran la fauna, hasta empieza a llover más. La cuarta prueba que presentaba Chris Morrison era de la inteligencia racional y simbólica que tiene el ser humano sobre otras especies, que nosotros podemos reconstruir realidades distintas. Contrario a esa imagen que tiene hoy el ecologismo radical de que somos crueles depredadores y que deberían hacer menos personas. El problema no es el exceso de gente, es la mala administración de los recursos. Luego, hay toda una teoría del ADN, el quinto argumento, de que en el ADN hay una información inteligente. Y ahí entramos a un campo muy bonito. Ya no se habla de una genética, sino de una epigenética, de los fenómenos físicos, alimentarios, energéticos que influyen en tu genética. Y podemos entrar en la teoría de Rupert Sheldrake, el tema de los campos morfogenéticos. Rupert Sheldrake es un biólogo que ha estudiado telepatía animal, comunicación de las especies. Entonces, al parecer, todas las especies están ordenadas por una estructura inteligente, no necesariamente un instinto primario. También hay una economía de la naturaleza. Esa economía de la naturaleza hace que ciertas especies sean como gerentes ordenadores de los espacios. Y cuando aprendemos a leer esa semiótica biológica de la naturaleza, nos convencemos de la inteligencia que hay en el universo. Y por último, en el ser humano, como último argumento, decía Chris Morrison, hay una percepción de lo divino muy particular y una inteligencia simbólica que nos hace acercarnos a descubrir cosas. Hoy en día, la neuroteología tiene estudiado el tema de la glándula pineal. El doctor Sergio Felipe de Oliveira ha estudiado la bioelectricidad y la comunicación que genera, y de esta forma podemos entender a los grandes místicos, a los yogis, a los maestros zen con su meditación, a los mediums de toda la historia que han tenido esta capacidad de comunicación con lo sagrado. Es decir, cada vez esa posibilidad del ridículo o el absurdo que sea la ciencia materialista es menos importante, y estamos buscando una ciencia que nos permita la posibilidad de entender esa inteligencia superior. Hay un físico muy interesante, Frank Tripler, que habla del universo antrópico, que el universo está tan bien hecho, y esto es compatible con los argumentos de Chris Morrison, que la Tierra está a 23 grados 27 minutos inclinada, y que eso facilita los cambios estacionales, que si en la Tierra solo aumentaran unas horitas del giro, del movimiento de rotación, moriríamos o por congelamiento o por insolación. Es decir, que el universo está diseñado para permitir la vida. Entonces, como que no suena tan absurdo el que haya alguna inteligencia que lo haya codificado. De hecho, Francis Crick, un científico ganador del premio Nobel, hablaba de la teoría de panspermia, que a lo mejor inteligencias superiores a la nuestra colonizaron con organismos biológicos a este joven planeta. Entonces, no es un absurdo ni es nada raro el pensar que el universo está inteligentemente diseñado, y una obra inteligente merece un creador inteligente. Así es. ¿Qué consecuencias se puede sacar, por ejemplo, del sentimiento intuitivo de la existencia de Dios? De que todos los hombres llevamos en sí, si bien estamos conversando que efectivamente tenemos un crecimiento y un acercamiento a esta divinidad, pero más que nada, ¿cuál es su percepción con respecto a este tipo de consecuencias que puede sacar el sentimiento de la intuición a la existencia divina? Carl Gustav Jung decía que los seres humanos teníamos 4 funciones. Una función mental que nos permite racionalizar las cosas, una función afectiva que nos permite canalizar los sentimientos, una función sensorial que nos permite disfrutar la parte lúdica, lo sensorial, y una función intuitiva que posiblemente es la más maltratada en el desarrollo del ser humano. Ventajosamente, la humanidad siempre ha tenido esa eterna búsqueda de lo espiritual, y siempre hay brillantes sabios
que reeditan o que reciben esos saberes. Los teólogos antiguos hablaban de que hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento formal o doctrinal, que es el que tú recibes a nivel académico. Y hay un conocimiento que se le llama conocimiento intuitivo, o ese que te llega por vías de lo sagrado. Por eso es que hay sabios que cuando alcanzan la iluminación desarrollan artes enteras. Y eso sería un tipo de comunicación mediúnica. El brillante Mikao Sui, luego de toda una vivencia interna, descubre los símbolos de Reiki y trae esa filosofía bella de sanación a través del amor y la energía. Y así pudiéramos ver, hasta Bruce Lee recibió símbolos de combate en sus procesos de desarrollo. El Maestro Jesús subía a la montaña y venía siempre cargado con nueva sabiduría. Entonces, hay el saber discursivo y el saber revelado. Los japoneses le llaman el jitsu al saber discursivo, científico, técnico, y el do a ese saber que viene del camino, de la inteligencia espiritual, del amor. Entonces, hay muchas formas de llegar a la sabiduría. Y hoy en día, la ciencia ya tiene estudiada esta función de la paranormalidad, gracias a ciencias como la parapsicología. Alexis de Soir decía, se le llama parapsicología porque está junto a la psicobiofísica, tan bien desarrollada por el científico espírita Hernán Guimaraes Andrade. Entonces hay un ejército, así como hay un ejército de científicos materialistas tratando de hacernos creer que la fe es algo ridículo, hay un ejército de científicos no materialistas que nos hacen entender que la fe es esa posibilidad de conectarte con lo sagrado, pero que debe ser, según la propuesta espírita, una fe razonada, porque la fe dogmática tarde o temprano te conduce al despecho, al fanatismo, pero la fe razonada admite el contraste, admite incluso el debate con la ciencia. Entonces, si construimos una fe para la época que se necesita ahora de tanta ciencia, de tanta información, debe ser evidentemente una fe razonada que te permita tener confianza en ella. Muy bien. Maestro Harold, ¿puede el hombre comprender, por ejemplo, la naturaleza íntima de Dios? ¿O será algún día dado el comprender el misterio de la divinidad? Y bueno, el estudiar, hay algún sociólogo llamado Todorov que hablaba de la teoría de la alteridad. Y ahí viene el gran asunto. En algún momento decía este escritor, Antonio Machado, el Dios que todos buscamos, el Dios que todos hacemos y el que nunca encontraremos, en una sensación como de angustia existencial. Yo pensaría a través de los grandes filósofos de espiritualidad y de los grandes que vivieron la espiritualidad como Francisco de Asís. Francisco de Asís decía algo muy bonito, él era un místico muy sensorial, decía, si amamos a un Dios que no lo vemos, deberíamos adorarlo a través de la creación que sí se ve. Él decía, la oración más bella yo lo hago frente a una rosa perfumada. Entonces, si empezamos, una de las formas inteligentes de acercarse a la compleja mente de la divinidad es estudiar justamente ciencia, es estudiar justamente filosofía, esas leyes del universo. Hay una obra maravillosa de Roger Penrose, de este físico cuántico que era amigo, pero también muy detractor de su amigo materialista Stephen Hawking, que se puso de moda justamente porque le encantaban los materialistas. Pero Roger Penrose, que sacó la teoría Penrose-Hameroff como un médico, él decía, él hablaba de que el cerebro tiene un citoesqueleto en sus células que emana fluctuaciones bioeléctricas y que estas fluctuaciones pueden romper el continuo en espacio-tiempo y comunicarte de un cerebro al otro. Entonces, estamos hablando ya de la posibilidad explicada hasta desde la física cuántica de científicos como Roger Penrose, que sí, que existe una comunicación extrasensorial a la que conocemos. Entonces, lo que pensó alguien brillante como Allan Kardec o los espíritus que le ayudaron a codificar la doctrina espírita fue algo como esto. Fue que a lo mejor a Dios no lo podemos entender porque nuestra mente de pronto o un terrenal no llega a entender el tema de Dios del todo, pero sí podemos entender las leyes y los atributos
que lo constituyen. Y si nos ponemos a estudiar esas leyes o atributos que configuran a Dios, podemos entender un poco mejor lo que es Dios. Bueno, hay también los estudios de investigación de la sobrevivencia, experiencias cercanas a la muerte. Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, incluso Kenneth Ring ha estudiado las experiencias cercanas a la muerte en no videntes, que al morir clínicamente recuperan la vista y te describen exactamente lo que sucedía en el escenario de rescate clínico. Esto lo hizo Kenneth Ring. Entonces, cuando uno ve esta serie de argumentos abrumadores, uno dice, sí, a lo mejor yo no entiendo del todo lo que es Dios, pero si me pongo a estudiarlo, me voy a acercar a su obra divina y entenderé la genialidad del Creador. Eso sería lo ideal y lo principal de todas personas que buscan, ¿cierto?, a Dios en todas las cosas, o sea, complementar tanto ya sea de acuerdo a su religión, de acuerdo a lo que es la espiritualidad y también la ciencia. ¿Es la ciencia un estadio más avanzado de conocimiento, por ejemplo, que ha superado el estadio infantil de la fe religiosa? ¿Es adecuado el esquema positivista de la historia? ¿Qué pasaría de un estadio religioso a un estadio más científico, por ejemplo? Lo que pasa es que han sido épocas. Yo creo mucho en eso de las fluctuaciones. Una época fue muy teológica y Comte intentó dar esa respuesta y lo intentó y dijo, sí, hay una época muy teológica, hay una época metafísica ya más abstracta y él llamaba a su época del positivismo y ciencia la solución de todo. Pero incluso desde la propia filosofía de posmodernidad han habido fuertes cuestionadores de la ciencia, grandes filósofos como Herbert Marcuse, como Jürgen Habermas, un libro que pueden descargar gratis ahora que en internet se encuentra mucha información y desinformación. Hay un libro que se llama La ciencia y técnica como ideología, de Jürgen Habermas. Y este libro, La ciencia y técnica como ideología, te dice que hoy la dominación cultural se impone a través de la ciencia y que esa ciencia materialista inguye todos los dominios de tu cultura. Es decir, hubo una época a quienes hacemos terapias alternativas y que son parte del maravilloso público que sigue esta transmisión, que como no habían leyes, se las perseguía como hechicería, como charlatanería. Pero cuando se introdujo el Reiki al mundo clínico, el shiatsu mostró bioestadísticas, la homeopatía con su medicina de tipo nanomolecular cuántica, que son lo que hay en homeopatía, y todas estas bellas terapias alternativas fueron probadas bioestadísticamente, energéticamente, los campos interferentes de un tema como incluso la terapia neural, y todas estas bellas terapias entraron al laboratorio y al estudio clínico. Hoy en día ya se enseñan hasta en las universidades. Es decir, ese cambio de paradigma. Pero si yo la analizara con la ciencia positivista, materialista de inicios del siglo, yo sacaría a quemar libros. A Dinesh Gadiali, uno de los cromoterapeutas más brillantes hindú que vivió en los Estados Unidos, la mismísima FDA le quemó sus materiales, su laboratorio. ¿Por qué? Porque así como han habido en la época medieval inquisiciones de tipo hiperreligiosas, también han habido inquisiciones de tipo científicas a otros aportes que no eran ortodoxos o convencionales. Entonces, esta obra, La ciencia y técnica como ideología, te dice, sí, hoy la dominación se expande y se perpetúa como ciencia y engulle todos los dominios de la cultura, a nombre de que te dicen, esto no es científico, esto no sirve. Y hay muchas verdades. Entonces, lo que se pretende es una nueva ciencia, una ciencia, decía Allan Kardec en el libro de los Mediums, una ciencia de lo celeste, que integre la percepción de lo espiritual y lo terrenal, porque el paradigma físico que vivimos todavía muchos en la ciencia es ese viejo paradigma newtoniano. Cuando entra la ciencia de Einstein, la relatividad cambia la percepción del tiempo. El paradigma antiguo que vivimos de psicología es de Freud, que lo espiritual es neurosis reprimida. Pero cuando uno entiende la psicología de Jung, la psicología transpersonal, entiendes una nueva visión de lo psicológico, de lo arquetípico, el espiritual. Es decir, el reconstruir una nueva imagen de la ciencia es al mismo tiempo sanar al ser humano de la tendencia perversa de lo racional a exterminar todo aquello que no piensa como él. En la Rusia antigua era habitual en los primeros días de los bolcheviques fusilar al religioso y se fusilaron a muchos ortodoxos.
En 1918, Anatoly Lunacharsky se dio el lujo de enjuiciar a Dios y de lanzar disparos al cielo para fusilarlo. Pero curiosamente, cuando hubo la perestroika y cayó la cortina de hierro, se acabó Rusia en la época, la Rusia soviética en la época de Gorbachev, y la gente hacía colas para buscar alimentos, habían otros que hacían colas para comprar Biblias o libros religiosos o para que se los obsequien, porque era la necesidad de buscar ese algo sagrado. Entonces, la necesidad de lo sagrado, del propósito superior de la vida, está inscrita en el alma humana. Tanto así que, como le decíamos, Dean Hammer habla del gen de Dios. Es decir, hay cerebros que neurológicamente están predispuestos a vivir mejor la experiencia espiritual. Claro, y así efectivamente también tenemos que cada día más la ciencia también va avalando lo que es Dios en sí. Pues, por ejemplo, Amit Goswami, ¿cierto? En el libro del El médico cuántico, que nos habla de como una guía física de la cuántica para la sanación, para la salud, o Christian Burit, en La vida no es un juego cuántico. Con respecto a esto, ¿puede la ciencia, por ejemplo, elaborar su propia cosmovisión y sustituir a la filosofía? ¿Puede darse así un conocimiento científico de Dios? Hay algo que yo le llamo paradigmas dialogantes. Por eso me encanta mucho la visión de la filosofía espírita. Cuando a Allan Kardec le preguntaban qué es el espiritismo, él decía, es ciencia y filosofía moral de consecuencias religiosas. El espiritismo, decía Kardec, no es la religión del el futuro, es el futuro de las religiones. Es decir, es una filosofía de una espiritualidad que reconcilie la ciencia y la filosofía moral. Al brillante Divaldo Pereira Franco, gran escritor y psicógrafo y divulgador espírita, le decían, resuma en qué consiste esta filosofía espírita. Dice, el espiritismo es la perfecta síntesis de la más ortodoxa y racional ciencia positiva, de una filosofía saludable para vivir bien y de una ética basada, en este caso, en la ética y la moral de Jesús. Entonces, la idea de hoy de la ciencia, yo la veo de una ciencia para la era actual, yo la veo muy parecida a la de esos momentos luminosos de Grecia, a esos momentos luminosos de la cultura ayurveda, a esos momentos luminosos de la cultura taoísta y a ese momento luminoso del Renacimiento, en el que todas las ciencias se juntaron e hicieron a un ser humano más integral. La ciencia tiene muchas posibilidades de ser vista. Hay una ciencia que necesita ser multidisciplinaria, donde varios especialistas trabajen para encontrar una verdad. Esto sucede a veces en medicina, en criminología, para descubrir fenómenos criminológicos, pero también hay una ciencia interdisciplinaria, donde se toma los paradigmas de una ciencia para integrar otra, y por eso hay temas como la biónica, que toma elementos de la biología, de la mecánica y la electrónica, y hoy eso sirve para hacer las prótesis. Y hay una ciencia transdisciplinaria donde los fenómenos técnicos de la una ciencia se juntan con la otra y se amalgaman, generando nuevas ciencias. Por eso es que la neuroteología se juntó con los temas meditativos, prácticos de la teología y se surgió la neuroteología. Entonces, yo supongo que por donde van las cosas, el futuro de las ciencias es dialogante. Dialogante como debería ser en las religiones. Hasta la tradición católica en el Concilio Vaticano II escribió el documento Nostra Aetate, que decía que todo lo bello, hermoso y saludable de otra religión no hay que reprimirlo, hay que estimularlo. Y por eso es que ahora ves también a muchos católicos que practican técnicas de meditación zen, que practican yoga, porque de lo que se trata es de juntar los mejores saberes de lo humano para construir a un humano más completo. Dice Habermas en su teoría de la acción comunicativa, construir un fondo común, un saber común fundador del acuerdo y dialogar en aquellas cosas que nos hacen parecidos. Si vivimos con esa ciencia de tipo absolutista, alienadora, que todo lo domina, te vas a perder de un montón de versiones bellas de la vida. Si vives con la ciencia farmacológica solamente, te vas a perder de la versión bella terapéutica del Reiki, de la versión bella de la acupuntura, de la versión maravillosa de la homeopatía, y de eso se trata una nueva ciencia. Una ciencia que dialogue con el fenómeno energético, que dialogue con el fenómeno espiritual, y ya hay paradigmas interdisciplinarios para hacerlo. Entonces, al contrario, yo pienso que la ciencia, la filosofía y la ética son aspectos complementarios del ser. Así es, efectivamente, tal como dices, son complementarios del ser.
con respecto a esto podría haber, por ejemplo, una controversia entre lo que averigua la ciencia y lo que sabemos por otros medios, por ejemplo, acerca de Dios. O por el contrario, la ciencia podría dar respuesta a todas las preguntas del hombre, dejando de lado o marginando a Dios. Decía Krishnamurti, no porque 1000 no videntes decidan que el color azul no existe, el color azul va a dejar de existir. Facundo Cabral, amigo Krishnamurti, decía, hay dos tipos de creyentes, el que cree y el que cree que no cree. Recuerda que la ciencia la ciencia ya como la planteó Descartes, se basa en objetivos, en hipótesis, en configurar una verdad a partir de un postulado. Pero la ciencia, como se ha dirigido en los últimos 200 años, ha estado orientada al fenómeno físico y material. Y como ha estado orientada al fenómeno físico y material, solo te comprueba cosas de orden material. Es más, hoy en día la misma ciencia materialista está muy atrasada con respecto a nuevas interpretaciones materiales y energéticas. Por ejemplo, si tú tomas una tintura homeopática y la analizas en un microscopio normal, bueno, es solo agua y alcohol. Pero si la llevas a un microscopio electrónico vas a encontrar nanopartículas. Quiere decir que mi enfoque de la ciencia debe ir a otros niveles. Lo mismo va con la parte neurológica. Si yo solo quiero ver neurotransmisores, axones, dendritas, si quiero ver sinapsis, solo voy a ver eso. Pero si yo amplío mi paradigma de la ciencia, voy a ver citoesqueletos, comunicaciones bioelectrónicas de un cerebro al otro, voy a ver neuroteología, voy a ver física cuántica, voy a entender Roger Penrose, voy a entender otras cosas. Simplemente decía Thomas Kuhn en su obra La estructura de las revoluciones científicas, los paradigmas nuevos desagradan porque primero amenazan a una élite que dominaba el saber de una época. Segundo, porque implican reaprender todo de nuevo y a nadie le gusta comenzar de nuevo. Y tercero, porque te obligan a cambiar la mente. Le preguntaban a Max Planck, oiga, qué chévere, ¿y cuándo empezaron a hablar los científicos de la física cuántica? ¿Cuándo empezaron a aceptar su nueva visión? Y dice, mis detractores nunca empezaron a aceptar la física cuántica. ¿Y cómo así las universidades empezaron a aceptar la física cuántica? La física cuántica empezó a ser aceptada cuando mis detractores empezaron a morirse. Hay veces que tienen que eliminarse generaciones caducas para que nuevas generaciones traigan ideas. A los años 70 hasta los años 80 la tauromaquia era considerada arte en el viejo paradigma. En el paradigma de estos jóvenes actuales que todo cuestionan y discuten, eso es tortura. Entonces ya empezamos a entender. También en los años 70 todavía, la homosexualidad era poco menos que un delito. Hoy en día, los seres humanos ya aprendemos a respetar las diversidades, formas de vivir la vida. Entonces ya empezamos a tener más respeto, más tolerancia. La tolerancia todavía tiene resistencia. Yo diría más diálogo con formas distintas de ser. Entonces, es paradigmas. Van mutando las personas y las generaciones se quedan en el tiempo y llegan nuevas que renuevan a la humanidad. Eso es lo importante porque así vamos también evolucionando no solamente como seres humanos, sino también a nivel interplanetario, ¿cierto? Es la idea de que no simplemente uno diga voy a ser el 100% espiritual, no, voy a ser 50% espiritual, pero también voy a vivir mi vida de forma humana para poder evolucionar. Esto es bien interesante. Hay un cuento muy bonito de los yogis, que un muchacho estaba haciendo sus asanas de yoga, meditando, y sus compañeros estaban en una rebelión política, en una revolución. Y entonces el maestro le dice, tú no vas a salir a ayudar a tus amigos, tú eres sanadora, haz ayurveda y sana a los enfermos de esta guerra. Todo es maya, todo es ilusión. Y el maestro le da un golpe, un puñetazo en la cara. Pero maestro, ¿por qué me pega? Vivimos en dos mundos, uno terrenal y uno espiritual. Los teólogos antiguos católicos decían, la mente en Dios, el corazón en el prójimo y los pies en la tierra. La filosofía japonesa te habla de justamente cielo, tierra, hombre, Tenchi Yi. Es decir, todas las filosofías de lo sagrado jamás construyeron la imagen de un ser humano evasivo.
que viviera en lo místico, alejado. Eso se llama personalidad evasiva. Al contrario, el hombre de verdadera espiritualidad, la mujer de verdadera espiritualidad, están comprometidos con su realidad, con su acción social, con el afecto a lo humano, con la alteridad, con el cuidado de la naturaleza. Es decir, eso que dice 50% humano y 50% espiritual es muy acertado, porque es el ideal del ser humano espiritual, no alguien evadiendo la realidad, sino alguien transformándola a través de su amor y de su capacidad de servir. Así es. Eh, ¿Es ateo, por ejemplo, el darwinismo? ¿Son compatibles, por ejemplo, la creación y evolución, el azar, el diseño? ¿Qué es el diseño como inteligente? ¿Usted lo ve como una doctrina más científica, una propuesta religiosa? ¿Puede el darwinismo, en este caso, que es de las teorías de evolución, eh, estar complementado también con la parte De espiritual? hecho, se complementan porque la evolución es una naturaleza, es algo, es parte de las leyes naturales que estudia el mismo Kardec. Un dato interesante. De hecho, antes que el mismo Darwin, Alfred Wallace, un brillante biólogo también espírita, que era mucho más joven que Darwin, ya había desarrollado sus propias teorías. Pero justamente por el respeto que tenía el maestro Darwin, él no divulgó, pero quien revisa bien la historia ve que un hombre espírita, el brillante Alfred Wallace, desarrolló teorías de evolución incluso primeros que Darwin. Y no es incompatible. Y otro dato, Francis Crick, como les decía, este brillante científico ganador del premio Nobel, habla de la teoría de panspermia, que a lo mejor somos parte de un laboratorio genético de otros planetas. Y eso suena a ficción, pero la ciencia de eso se trata, rompe la ficción para descubrirla como verdad. Chesterton decía, los mitos son ficciones verdaderas, lo que ahora estudiamos como mitología, y eso me encanta. Hay autores que han sido despreciados mucho por la ciencia, como Erich von Däniken, con su famoso libro Recuerdos de los dioses, pero es interesante descubrir cuando aparece una ciencia de estas transdisciplinarias como la arqueoastronomía, uno dice, cuando lo mataron a Osiris habían 72 invitados, en la cábala habían 72 geniecillos. Cuando llega la arqueoastronomía, descubre que cada 72 años cambia el punto de salida vernacular del Sol en los equinoccios. Y empiezan a darse cuenta que los mitos lo que te revelaban eran saberes arqueoastronómicos. Entonces no eran un cuento ridículo, sino que detrás de los mitos hay una sabiduría, a veces hasta inteligencia matemática. En nuestra cultura, por ejemplo, en la cultura sudamericana, tuvimos mucha influencia de la constelación La Cruz del Sur, que para los andinos se llamaba Chacana, y por ahí está toda la semiología científica que hizo Carlos Milla en su famosa Génesis de la cultura andina. En la Chacana, en el cuadrito, ese gráfico en esa de la Cruz del Sur que utilizan muchos indígenas amerindios, se encuentran todas las fórmulas matemáticas de Occidente. Está el número pi, está el número áureo, está la raíz cuadrada del cuadrado, la diagonal del cuadrado, que es 1,4142, el pi, que es 3,1416, está graficado en esos conocimientos. Es decir, el propio Pitágoras ya desarrolló un sentido numerológico del universo. Y lo que para él era la música de las esferas, hoy para los científicos es la teoría de las cuerdas. Lo que decía en algún momento el gran Platón, un pueblo que no ha conquistado el cuadrado y su diagonal es un pueblo que no ha alcanzado el conocimiento. Y nuestros pueblos antiguos tuvieron esos saberes. Hay una obra maravillosa de Chico Xavier, este gran medium espírita que se llama Camino de la Luz, y nos va contando cómo pueblos como los egipcios en sus pirámides tenían conocimientos de mundos cósmicos, astronómicos y al mismo tiempo de vida en otros planetas. Y uno ve, por ejemplo, a los que nos encanta la cultura oriental, que los famosos 8 trigramas de I Ching fueron estudiados como Leibniz, por el filósofo Leibniz como código binario. Es decir, los primeros códigos binarios no fueron de Alan Turing o en las computadoras, sino las culturas antiguas a través de la dialéctica de la complementación ya tuvieron códigos binarios. Debemos repensar totalmente a la ciencia como nos la contaron. La ciencia de la escuelita te decía, en biología, vienes a crecer, nacer, crecer, reproducir y morir. Y el filósofo Víctor Frankl, cuando era niño, tenía 5 años, le dice, qué aburrida que es la vida, es solo un acto de combustión. Y por eso cuando fue adulto, Víctor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazi, escribe un libro que se llama La presencia ignorada de Dios.
Entonces, qué interesante sería que dentro de ese paradigma racional o pseudo racional, le llamo yo, se incorpore el tema Dios, el tema psicoespiritual, cambiaría totalmente la ciencia. Y también sería otro punto de vista para ampliar también a la gente a nuevo, un abanico diferente y aristas diferentes de la percepción de las cosas. ¿Qué se sabe, volviendo atrás, cierto, como usted mismo lo decía, qué podríamos saber con respecto al origen de la vida, sobre el origen del hombre? ¿Qué implica el hecho de la evolución, que la naturaleza tiene como un carácter más amoral, de que efectivamente Dios creó al ser humano, o fuimos creados por otros seres, como se dice en algunas investigaciones? Bueno, y eso es lo interesante, la ciencia tiene que abrirse a nuevos paradigmas. Existe la teoría de panspermia de Francis Crick, que supone que de pronto de otros planetas más civilizados, otras inteligencias, que acá les podemos decir extraterrestres o como sea, que otras inteligencias lo trajeron. Ahora, ya esos seres inteligentes, ¿quién los creó? Volvemos un poco a la paradoja de buscar el origen de las cosas. Entonces, y hablando mismo de la teoría de la evolución es incompleta, nunca apareció el famoso eslabón perdido. Y eso es lo que hace que científicos como Francis Crick digan algo o alguna inteligencia nos hizo saltar de ese Neandertal y Cromañón al Homo sapiens. Y nadie ha encontrado cuál fue esa intervención que nos hizo saltar de seres cavernarios a seres un poco más civilizados. Ahí hay todo un misterio, si se puede utilizar la palabra, o diríamos todo un enigma, una incógnita para la ciencia. Entonces, ¿cuál es el origen de la vida? El origen de la vida debe estar en alguna inteligencia superior, y eso es lo que rompe la cabeza de los científicos. Usted tiene a científicos materialistas como Stephen Hawking que dicen, si el universo es autoabarcable e infinito, no necesita un Dios que lo cree. Y tienes a un Einstein que le dice a Niels Bohr, Dios no juega los dados y el universo está coherente e inteligentemente hecho. Cuando el querido amigo de Stephen Hawking, Roger Penrose, le preguntaba que cómo funcionaba el universo. Él decía, el universo es autoabarcable e infinito y por lo tanto no necesita algo divino. O sea que tú le atribuyes virtudes al universo. Por lo tanto, aunque tú eres ateo, eres panteísta, porque le das una versión casi inteligente y divina al universo. Entonces, muchos de los ateos en el fondo son panteístas confundidos, o a veces espíritus entristecidos porque la religión los maltrató mucho, o la vida les puso a pruebas difíciles, la muerte de un ser querido. Hay veces que por eso se va perdiendo la fe. Y hay una relación muy bonita entre los escritores que había entre Tolkien y justamente C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Y le decían a C.S. Lewis, oye, ten cuidado cuando vayas a estudiar literatura, porque por ahí van muchos irlandeses y esos tienen mucha fe. No te preocupes, yo no me dejaré llevar por la fe. Y resulta que conversar de Dios con Tolkien era tan bonito que un día se sentó a orar, dicen que se arrodilló a orar C.S. Lewis y terminó convirtiéndose en un brillante teórico de teología. El gran Borges, uno de los cerebros más luminosos de la bella Argentina, y acusado a veces porque tenía gusto por la derecha y por ciertos gobiernos fascistas, pero no dejaba de ser lúcido y brillante, siempre le decía a su amigo Facundo Cabral, hábleme de su Dios. Le decía, pero si vos no crees en Dios. Dice, sí, pero tú hablas con tanto entusiasmo de la vida que eso de creer en Dios ya me está gustando. Y contaba Facundo Cabral que cuando estaba por morir, él hizo una confesión con un sacerdote como para hacer las paces con Dios. Por eso decía Facundo, feministas hasta que se enamoran, decía, ateos hasta que el avión está por caerse. Nuestras filosofías siempre deben contrastarse. En el fondo, tenemos que aprender a ser dialécticos, pero no en el sentido del fanatismo, sino de discutir esos paradigmas que nos fanatizan a realidades viejas y atrasadas. Así es. Con respecto al espíritu, ¿cómo definiría, visto desde el punto de vista espiritual, qué es el espíritu? ¿Y cómo lo definiría más que nada la ciencia? ¿Cómo es Bueno, siendo muy en el lenguaje espírita, en la pregunta número 23 del libro de los espíritus le dicen a Kardec, es el principio inteligente del universo.
Y es bien interesante, un principio inteligente, es decir, el espíritu tiene subjetividad, tiene un yo, tiene deseos, tiene estados de conciencia. Por lo tanto, la onda medio panteísta no es funcional desde esta versión espírita para entender, valga la redundancia, lo que es el espíritu, porque no es que la persona muere y va a una sopa cósmica y se disuelve, a una sopa universal. Más bien, ese espíritu mantiene conciencia. Y por eso es que los que hemos hecho investigación parapsicológica, transcomunicación instrumental o psicobiofísica, cuando grabamos cintas magnetofónicas o grabaciones digitales de voces de espíritus, encontramos que responden. Y cuando Daniel Goulart, un bioacústico forense de Italia, del Laboratorio de Biopsicocibernética, ha comparado voces grabadas de psicofonías de los fallecidos con grabaciones de cuando estaban en vida, la coincidencia del ancho de banda, de la frecuencia, del timbre, son tan iguales que dice, yo no es que crea en esto, pero esto es epistemológicamente irrefutable. Entonces, hay fenómenos que hasta la ciencia forense más ortodoxa ha demostrado que es real. Entonces, el espíritu mantiene su subjetividad, tiene una conciencia. La psicología transpersonal habla de ego, sombra y self. El ego es la máscara social con que nos disfrazamos para caer bien o para interrelacionarnos. El ego ama la sombra porque a nadie le gusta escarbar sus lados oscuros y a veces llorar para liberarlos. Pero detrás de la sombra está esa integración del consciente y el inconsciente, esa búsqueda de lo espiritual, el self, y en la medida que el ser humano es más auténtico, la conciencia completa es posyoica, trasciende al yo sin anularlo, y un individuo más completo es más espiritualizado, quien ha sanado sus conflictos de consciente e inconsciente. Por lo tanto, como leíamos en esa pregunta 23 del libro de los espíritus, es una inteligencia. El espíritu es un ente inteligente con deseos, necesidad de progresar, con conflictos, y en la medida que se libera de sus aspectos sombríos, ese ser es más espiritualizado y más útil para servir a los demás. Así es. Es relevante, perdón, por ejemplo, la física cuántica para la comprensión científica de la mente. Implica que no se puede hablar de realidad, puede aportar algo en las discusiones entre la ciencia y Dios, por ejemplo. Y esa es la parte que decíamos desde el principio. Hoy la ciencia, que ya es transdisciplinaria, que comula con varios paradigmas, permite que un médico se junte con un físico cuántico, que un neurólogo se junte con el Dalai Lama para ver cómo funciona el cerebro, y por ahí sale la neuroteología, que cuando el físico cuántico Sir Roger Penrose se junta con el doctor Stuart Hameroff, surge la hipótesis Roger Penrose. Entonces, eso es interesante. Cuando uno lee las teorías de Roger Penrose, se da cuenta que el cerebro emite información psicotrónica, que así como el celular que nos transmite información a distancia por vía electromagnética, porta ondas de imagen, de sonido, también deben haber cierto tipo de ondas, yo le llamaría citoespirituales, porque vienen de tejidos orgánicos y que van transportando información. Hay una obra muy interesante que ya rompió paradigmas, se llama Teoría Corpuscular del Espíritu, de Hernán Guimaraes Andrade. Y Hernán Guimaraes Andrade, brillante científico espírita, escribe la obra Teoría Corpuscular del Espíritu, donde nos dice que el aura, que el periespíritu que rodea al cuerpo físico y al espíritu, debería estar formada por un intelectón, cierto tipo de partículas inteligentes que nos conectan con saberes sagrados, un bión, que son las informaciones biológicas de enfermedades que portamos o que traemos de otras vidas, aceptando el conocimiento de la posibilidad de la reencarnación, y que teníamos un perceptón que nos permite ampliar las percepciones. Entonces, Hernán Guimaraes Andrade ya propone un conjunto de partículas, de subpartículas cuánticas inteligentes en el campo áurico. En sus obras, El Psicuántico, Teoría Corpuscular del Espíritu, y hay obras que habla de la comunicación con espiritual, que se llama Transcomunicación a través de los tiempos. Y Roger Penrose, a través de la hipótesis Penrose-Hameroff, nos explica que las células neurológicas en un nivel más ínfimo contienen un citoesqueleto que emite radiaciones. De hecho, el neuroteólogo ateo Stuart Hameroff, y esto es interesante, la neuroteología le gusta tanto a los ateos como a los creyentes. Hay de todo en el estudio neuroteológico. El ateo, uno de los ateos creadores del casco cuántico, Michael Persinger, que es el neuroteólogo ateo brillante,
brillante, ya fallecido, Michael Persinger, decía que cuando se da la coincidencia de muerte, este fenómeno en que alguien fallece y se comunica con el ser amado a distancia, el espíritu, es la emanación de energía por tanto amor que le tiene al ser amado, que emite partículas cuánticas que se conectan con el hemisferio derecho intuitivo del perceptor del mensaje. Que un materialista acepte ya esta comunicación de un cerebro al otro, ya hay un notable avance. Que venga un científico que te hable de coincidencias de muerte en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña, ya hay una búsqueda de lo espiritual. Que exista el doctor Gary Schwartz hablándote de estudios de la mediunidad y de perfilación de los mediums en laboratorios norteamericanos, quiere decir que es un tema interesante. Incluso un tema de inteligencia de Estado. En los años 70, los norteamericanos andaban reclutando psíquicos para tener espionaje psíquico en Guerra Fría contra los rusos. Entonces, por eso también se desprestigió un tiempo esta investigación. Pero hoy en día, ya con tanto estudio, uno ve gente muy valiosa y científicos de alto nivel y por lo que investigan estos temas espirituales, y no es de perturbados mentales. Es el gran desafío para la ciencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo afectaría en este caso, por ejemplo, las teorías del multiverso a la idea de la creación de Dios con el universo? El universo tiene muchas versiones. Hay el viejo cuento de los no videntes que encuentran al elefante, el cuento sufí, y el uno toca la trompa, yo le estoy tocando, es grueso y rígida esta estructura, y tiene una estructura rugosa. El otro dice, no, es delgadito, porque está tocando la cola, el otro no vidente. Y el otro dice, no, es muy gruesa y es muy rígida, está tocando la pata. Entonces son varios no videntes que están tocando al elefante y cada uno lo interpreta distinto. Los cuánticos ahora te hablan de 11 dimensiones. Es decir, el mismo Maestro Jesús dijo en algún momento, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Es decir, tendríamos que buscar todas las interpretaciones posibles para entender de que el universo está tan bellamente construido que aún ni al universo lo podemos entender bien. Peor vamos a terminar de entender bien a la inteligencia que lo creó. Entonces, ahí toca estudiar un montón. Así es, efectivamente. ¿Es éticamente admisible, por ejemplo, todo lo que es técnicamente realizable por el ser humano? ¿Cuáles son los límites entre la ciencia y lo que es la espiritualidad o el espiritismo sobre la investigación con embriones, la clonación, la investigación con las células madres, la manipulación genética, la terapia genética y otras intervenciones que se hacen en la vida humana? Hay una rama de las ciencias justo por este paradigma transdisciplinario del que hablamos que se llama bioética. La bioética te invita a estudiar hasta qué punto se debe abusar de los potenciales de la ciencia. Por ejemplo, en algún momento, como las inseminaciones in vitro son muy caras, se utilizaba para no gastar los óvulos femeninos, que era difícil mantenerlos en laboratorio, óvulos de hámster o de roedores. La pregunta iba, bioética, ¿es ético generar un engendro de combinación humana con roedor? Entonces hay un tema que es bioético. Incluso sobre el tema del aborto se ha llevado también por los sobrevivientes de abortos que quedan con los traumas, que no les salió y sobrevivieron, que también debería haber una bioética orientada a ese tema. Hay una obra muy bonita, yo extendería el tema de la bioética incluso al tema del aborto y de la eutanasia. Hay una obra muy bonita de Jim Tucker. Jim Tucker es quien ha trabajado con el ya fallecido Ian Stevenson en la Universidad de Virginia sobre estudios científicos de posibles casos de reencarnación. Y Jim Tucker tiene un libro que se llama Vida antes de la vida. Entonces, en ese Vida antes de la vida, él te rescata casos de niños con telepatía prenatal, que le cuentan a la mamá, oye, ¿se han puesto a pensar ustedes por qué las mamás tienen antojos? Y muchas veces los antojos son las cosas que le gustaría comer al niño después cuando crece. O hay veces que el que sale afectado con los crisis del embarazo es el padre, el abuelo, porque es todo el entorno espiritual que se está adaptando a recibir al nuevo ciudadano del mundo. Hay una obra muy bonita de Chico Javier, dictada por los espíritus, que se llama Misioneros de la Luz.
Y ahí te cuenta cómo se planifica el nacimiento de un ser humano. Y uno dice, pero es espírita, es alguien alucinado, ¿cómo me comprueba eso? Lo interesante es que un grupo de científicos espíritas de la Universidad Juiz de Fora envían 3 libros de Chico Xavier escritos en los años 50, dictado por el médico espiritual André Luis, Misioneros de la Luz. El otro se llama justamente Entre el cielo y la tierra. Y el otro libro más de Chico Xavier lo envían al neuroteólogo Mario Beauregard en los Estados Unidos, científico ortodoxo que no tiene nada que ver con temas espirituales. Y cuando él ve los textos que escribía Chico Xavier, hombre que solo terminó la primaria y que no tenía conocimientos de ciencia y que estaba escribiendo esas obras dictadas por el médico André Luis, cuando Mario Beauregard lee esto, dice, este señor ya hablaba de... Ahora sí, que se fue la señal. Y entonces decíamos, el Mario Beauregard, este brillante neuroteólogo muy reputado en los Estados Unidos, sometió a un estudio científico estas obras de Chico Xavier. Que alguien de la Universidad de Virginia, como Jim Tucker, te hable de que los niños tienen información y telepatía prenatal, ya te está haciendo la referencia, oye, no es un paquete de células que los vas a eliminar cuando te dé la gana. O sea, hay una gran paradoja. Cuando encontramos células en Marte o en un planeta extraño, encontramos vida en Marte. Pero si esas células están en el vientre de una mujer, no tienen vida. Entonces, la visión materialista del universo nos hace entender unas formas muy limitadas de la vida. Ahora se sienten orgullosos en Europa porque han aprobado leyes de eutanasia. Hay una obra muy bonita de Elizabeth Kubler-Ross, esta brillante tanatóloga, que se llama Vivir hasta despedirnos, y que habla de ese cuidado de amor que debemos tener de los seres amados, de mejorar los protocolos de analgesia para ayudar a los pacientes terminales. Decía algún filósofo oriental, lloramos al nacer y cada día que batallamos nos lo demuestra por qué. El ser humano viene a fortalecerse, a desarrollar un espíritu fuerte en esta existencia y privarle del derecho a luchar o del derecho a vivir, de irse más temprano de lo que necesitaba, como que no es muy espiritual. Yo tenía un maestro de artes marciales, Jorge Arellano, un excelente maestro, teólogo muy pensante, y alguna vez se discutía sobre el tema del aborto. Y él le decía a una chica que practicaba Kempo, oye, tú combatirías con un guerrero con los brazos, con las manos atadas y con las piernas atadas, no, porque no sería ético. Cuando tú lo eliminas al bebé antes de que nazca, él está con las manos atadas y no le das chance de batallar. El aborto es el único derecho humano donde el condenado a muerte no ha cometido ningún delito, es juzgado en ausencia estando presente y simplemente lo eliminas porque no le quieres dar una identidad. Entonces, el ser humano es muy paradójico. El que inventó la silla eléctrica no se sentaría en ella, el que fabrica armas jamás iría a una guerra, y los que defienden el aborto sí tuvieron el derecho a nacer. Entonces, yo sí creo que a través de que el paradigma de la bioética, sin ser absolutista, incluso las grandes religiones reconocen ese aborto bioético donde la madre corre riesgo, y a veces hay mucha hipocresía, a veces el muy pro vida dice que nazca el niño, pero no pone un centavo para ayudar a que ese niño viva bien. Entonces, yo creo que debemos ser muy honestos en todos esos paradigmas. Hay una historia muy bonita que me encanta de eso. Le escribió el doctor Pedro Ramos. Pedro Ramos era amigo de Shumari Alfaro, este brillante médico naturópata español que lo conocemos por la botica de la abuela, por la biodescodificación. Y Pedro Ramos, en su libro Anécdota de los médicos, nos cuenta esta historia de un médico que está tomando el examen final a su grupo de estudiantes. Y este grupo de estudiantes ya están por graduarse. Entonces, en vez de tomar las 1000 preguntas para ver cuántos no pasaban, dice, les voy a poner un tema de ética. Verán, hay una familia donde el hermano mayor tiene parálisis cerebral, el otro hermano es sordomudo, ciego y está bastante enfermo. La mamá está esperando un tercer bebé y el papá y la mamá están con sífilis. ¿Qué le aconsejarían a esa familia? El doctor español se va a pegar un bocata, un sándwich
muy delicioso, con un café, se va a relajar y llega una hora después. Y los chicos discutían, no, que hay que decirle que aborte, que ella es dueña de su cuerpo, que la represión de la religión, y salían con sus argumentos medio feministas. Y el otro decía, no, hay que ver si el pelado sobrevive, nuestra misión desde el juramento hipocrático es salvar las dos vidas. Y había toda una discusión. Cuando llegan, el profesor le pregunta, bien chicos, ¿qué han decidido? Y la líder del grupo, la muchacha que opinaba más que el resto, dice, hemos decidido sugerirle que aborte. Y el profesor le dice, felicitaciones, acaban de matar a Beethoven. Entonces, quién sabe si de pronto era Hitler y le hacían un favor a la humanidad. Pero yo me refiero un poquito a este dato interesante de que siempre hay un aspecto ético que dialogar y discutir. Y yo sí creo que el paradigma de la bioética y la psicobiofísica deberían incorporarse en las álgidas leyes materialistas con que se discute el aborto y la eutanasia. Por lo menos eso defienden las grandes religiones, lo defiende así también la doctrina espírita, de que hay que tener mucha ética y una visión también espiritual de todo lo que hacemos. Así es. Para ir finalizando esta entrevista que ha estado muy entretenida con un tema que da para una larga conversación, finalmente, ¿puede, por ejemplo, un cristiano o alguien espiritual ser científico sin caer en la racionalidad o puede ser un científico ser espiritual? Es que si hay el paradigma interdisciplinario y transdisciplinario del que hablábamos, el diálogo de la ciencia con la religión es fundamental. Tanto así que, y es un poquito, verás, así, por eso como te decía, así como hubieron inquisiciones en la época medieval de religiones fanáticas a quien practicaba la medicina herbolaria, en la época actual también ha habido inquisiciones, ya no de quemar a la persona, pero sí de quemar su prestigio. Son otras épocas. Ahora algo se hace viral y alguien te elimina. Ahora a través de la fake news te pueden engañar. Entonces ahora no te queman en una hoguera, te queman en la hoguera de la desinformación y del desprestigio. Es lo que dice el filósofo Byung-Chul Han, vivimos en la era del dataísmo, donde el que más acumulación de información o desinformación tiene más poder. Entonces, primero nos hicieron creer que la ciencia estaba alejada de la fe. Segundo, nos han hecho creer a través de toda esta interpretación marxistoide materialista que se ha apoderado mucho del mundo académico, sobre todo a partir de los años 60, y que está bien que hayan esas filosofías, pero también deben haber filosofías que le contrasten, para que haya dialéctica, pues, distintos modelos de ver las cosas, no un monopolio de una verdad absoluta. Entonces nos hicieron creer esas verdades de eslogan, la religión es el opio de los pueblos, Marx, la iglesia es una taberna celestial, Bakunin, todo lo que es, la religión es un fenómeno neurótico colectivo, Freud, y nos educaron con esa visión materialista, pero nadie nos contó que Johann Gregor Mendel era cristiano y estudió la genética. Nadie nos contó que Lemaitre estudiaba y perfeccionaba las teorías de Einstein y era cristiano. Nadie nos contó que Teilhard de Chardin ya hablaba, sacerdote también católico, de reunir la ciencia con la religión. Nadie nos contó que, por ejemplo, que en la iglesia, que en la Universidad Sagrado Corazón de Milán, el padre Pellegrino Ernetti andaba experimentando con psicofonías para ver si los espíritus se comunicaban. Nadie nos contó que el religioso católico Corrado Balducci, asesor de Juan Pablo II, estudiaba y era el único que hablaba de temas ovni en el Vaticano. Entonces, nadie nos contó que a gente como Chico Xavier, como Divaldo Franco, sobre todo Chico Xavier, fueron sometidos a la lupa de la ciencia para estudiar la mediunidad. Entonces, nos hicieron creer que tener la fe en lo espiritual era de gente atrasada y primitiva. Pero si revisamos, el tener una fe o no tenerla no te quita nada el criterio científico. Yo diría que el tener una fe es un plus extra que te permite tener la posibilidad de hacer dialogar tu saber espiritual con el saber que te aporta la ciencia. Me gusta mucho la versión de Heinrich Boll. Heinrich Boll, este escritor alemán, decía, con mucho respeto, pero con mucha ironía, me aburren los ateos porque siempre están hablando de Dios. Goethe, cuando escribía el Fausto en algún momento, escribe una frase que dejó para la inmortalidad en alguna de sus obras, decía, lo importante no es que entiendes por Dios, sino que actúes divinamente, es decir, con bondad.
¿Qué es lo fundamental? Y alguna vez John Steinbeck hablaba de la arrogancia del ser humano. De todos los animales de la creación, el único que come sin tener hambre, que bebe sin tener sed y que habla sin tener nada que decir es el ser humano. A veces nos falta criterio y nos creemos dueños, gerentes del planeta, y este COVID que nos puso de rodillas a todos en el sentido de que nos llenó de miedos, nos empezó a hacernos cuidar, nos hizo que hiciéramos lo que nunca habíamos hecho, nos enseñó a lavarnos las manos, a mantener la distancia prudente, a ser respetuosos, a darnos cuenta que tú eres responsable de tu prójimo. No hay mejor amor al prójimo que ser respetuoso con las medidas biosanitarias. Y aún así tenemos gente rebelde, gente alucinada, conspiranoica, que dice que todo es imaginario y que cada semana por irrespetar las normas aumentan los picos de contagio. Entonces, es un tiempo, este tiempo que vivimos, y es muy importante, Nicolás, gracias por la entrevista y a su maravilloso público, para que nos reconciliemos con esos saberes, con las terapias alternativas, con su visión de la fe en Dios, con su visión del espiritual. ¿Sabes cuál es lo que más dice la gente ahora que llama? Cuídate, que pases muy bien. Ahora la palabra cuidarse y te quiero ver de nuevo es chévere. Yo le digo a mis estudiantes, les digo que el próximo abrazo nos lo demos en la tierra y no en el reino de los cielos. Cuídense. Entonces, es eso. Hoy en día incluso las palabras de amor, así como ha aumentado la violencia, el desorden social, la pobreza, pero también tú ves en países como Italia que ponen la banderita blanca diciendo, oye, regálame un canasto de comida, o te ponen la banderita roja, estoy contagiado, no te acerques, estoy pasando mi cuarentena. Es decir, cuando la persona desarrolla conciencia de amor, se preocupa por sí mismo y por los demás. Es el ama a tu prójimo como a ti mismo, llevado a la práctica en una época de sufrimiento. Entonces, que las crisis no arruinen nuestra fe, que las crisis nos hagan valiente para batallar contra los momentos de tristeza. Mi abuela solía decir, la vida es una lágrima que se borra con el pañuelo de la risa. Entonces hay que ponerle ganas para salir adelante. Y efectivamente, a través también del amor, si somos parte de la creación, somos parte de Dios, de esa esencia, somos parte sobre todo de lo que Él más nos brinda, que es el amor sobre todas las cosas. Muy bien, muchas gracias, maestro Harold, por esta maravillosa entrevista y su presentación acá en nuestro programa Salud es Armonía. Con esto despedimos y finalizamos el programa de hoy. Si te gustó, déjanos un like o algún comentario aquí abajo para la entrevista del día de hoy. Yo me despido, que tenga una excelente jornada, muchas gracias y que esté muy bien, y a todos los que nos ven también, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Nicolás, gracias. Chao, chao.